Ahora vamos a escuchar dos presentaciones. Vamos a escuchar a dos personas que todos ustedes conocen. Vamos a dar la palabra nuevamente al señor Oriepiak, que viene de Burdeos. Y luego, bueno, nos va a hablar sobre todo del crabbing y hasta qué punto y por qué el crabbing es importante. Después pasaremos la palabra al profesor Ikro Maremani, que también conocen, que viene de Pisa y que nos fue presentado ayer por Rami y que es un amigo del coloquio, que suele venir, que es realmente muy fiel, que siempre ha sido muy fiel a nuestro congreso y que nos va a hablar del espectro de estrés postraumático. Así que bueno, le doy la palabra y luego al final de la sesión abriremos un momento para las preguntas. Muchísimas gracias a Min, muchísimas gracias a THS de darme la oportunidad de poder participar en este congreso y muchísimas gracias a todos ustedes por venir, por estar ahí, por escucharme. Esta sesión, bueno, me va a permitir abrir un diálogo en torno al crabbing. ¿Hasta qué punto o por qué es tan importante el crabbing? Y también saber si no deberíamos de ir un poco más allá de lo que estamos haciendo actualmente con relación al crabbing. Trabajo en la Universidad de Burdeos, dirijo un centro de investigación, un centro que está muy centrado y que analiza el tema del crabbing, y luego también estoy trabajando con un polo de adictología o de dependencia, y en este polo estamos trabajando con distintos centros en Burdeos y también trabajamos con el grupo hospitalario que cubre todo el territorio de la Gironde, todo el departamento de la Gironde. ¿Pueden avanzar, por favor? ¿Pueden pasar la diapositiva? Ujú. Ahí, vale. Bueno. En una investigación o en un procedimiento investigativo, la base es, en un primer momento, escuchar, observar, recoger información, entender en el sentido de comprender lo que está pasando, interpretar lo que está pasando y finalmente proponer nuevas teorías, nuevas explicaciones para poder intentar entender el mundo que nos rodea y en concreto de la dependencia, que es nuestro mundo. De una manera tradicional, todo esto lo hacemos normalmente con un boli, con un lápiz, tomamos notas y a partir de las notas, bueno, la interpretamos, tratamos los datos. Hay que saber que ahora mismo estamos viviendo una revolución en este campo y que es lo que yo llamaría la numerización, la digitalización y la e-salud. Una e-salud que nos da la posibilidad de poder escuchar, entender y proponer a partir de herramientas digitales. Herramientas que nos llevan a acceder a la información de vida cotidiana y en un momento natural, en un momento de actividad normal. Y esto nos permite ir lejos y sobre todo en todo lo que tiene que ver con fenómenos de experiencia, de vida. Y veremos que en el caso de la dependencia es un gran reto. Pero todas estas herramientas digitales también tienen otro campo, otro aspecto que está y que está presente entre nosotros, y es que nos lleva a que las personas aumenten su autonomía como tales. Bueno, podemos imaginarnos en un futuro que las personas puedan, gracias a todos estos elementos, puedan escucharse, comprenderse y al mismo tiempo que puedan optar por ciertas intervenciones adaptadas. Y lo hemos hecho en el caso de las enfermedades crónicas. Hemos pasado de lo que podía ser una atención invasora a lo que puede ser eh, un acompañamiento más interesante, aunque también puede ser un tanto invasora. Así que bueno, se trata en primer momento de aclarar, se trata de distinguir, se trata de especificar y luego de personalizar para poder intervenir directamente en lo que es el craving. En el distinguir en nuestro campo, yo creo que lo hacemos, pero muchas veces nos olvidamos de hacer esta distinción y de hecho lo intuíamos en el debate de ayer cuando estábamos hablando
del cigarrillo electrónico. Tenemos la perspectiva toxicológica que nos dice que todas las dependencias son tóxicas y todo esto tiene consecuencias y todo esto necesita una gestión propia. Luego, toda la parte terapéutica, todos los trastornos, bueno, la mayor parte de los elementos adictivos tiene la capacidad en algunas situaciones de aportar una sensación de paz, una sensación de bienestar. Y la tercera perspectiva, que es una perspectiva relativamente nueva, que aunque ya se citaba en el pasado, es la parte adictología, dependencia y que es desregular un sistema de placer, de bonificación. Es la gestión del refuerzo positivo. Hemos tenido cierta tendencia a mezclar placer y alivio, pero bueno, en nuestra vida cotidiana todos sabemos que placer no es alivio y que si tenemos una persona que nos está proponiendo pegarnos para que lo disfrute, bueno, pues hay alternativas a ello, evidentemente es una broma. Precisar o especificar cuál es la fuerza impulsora. Si vemos los diagnósticos, tenemos dos límites y es que para poder garantizar la cronicidad o para garantizar hay una constatación que se hace a posteriori, es decir, al cabo de los 12 meses. Se hace de una manera retrospectiva, pero necesitamos de ese tiempo. Y si lo tenemos, esto nos permite decir que el trastorno está ahí de una posición estable, porque he podido darme cuenta que tiene estos problemas desde hace más de 12 meses. Bueno, pues llego a decir que efectivamente usted lleva 12 meses enfermo y bueno, en ese momento le trataremos. Es una pena, si de haberlo sabido lo hubiéramos hecho 12 meses antes. Pero luego también tenemos el criterio de diagnóstico que aparece en el CRESIN y este criterio, no sé si es un criterio como tal, en la categorización actual, con dos criterios dentro de los 11 criterios existentes en los 12 meses, con dos criterios ya llegamos a la conclusión de que existe esta dependencia. Pero yo me planteo hasta qué punto este criterio es igual que los demás o es específico. Es verdad que ha habido varios estudios que han examinado la validez o el valor de los distintos criterios de diagnóstico en el CRABIN para a la hora del diagnóstico, a la hora de hacer el diagnóstico. Y cuando lo hacemos, el método más clásico, el que más se utiliza, es el DRT, es el método de respuesta, que es una metodología compleja, matemática, no entraré en el detalle, pero en el caso de una cooperación entre mi laboratorio y a través de Charlotte Quebran y el equipo de Conuvia, que son especialistas en este campo en Nueva York, hemos podido reexaminar los criterios de diagnóstico que insisten cuando comparamos distintos criterios y de manera transversal entre las distintas dependencias, lo que nos permite darnos cuenta que el CREVIN es específico y el elemento más discriminante con relación al resto de los criterios. Esto es en el caso de la dependencia de sustancias y es una publicación de este año, es un trabajo de Sofía Tenashabon con la señora Quebran que han podido demostrar que esto se podía aplicar a un potencial trastorno en el ámbito de la alimentación. Al lado de de estos elementos que ponen en evidencia que el craving tiene un espacio en los diagnósticos, tenemos todo lo que son las redes, los análisis en red. Es un trabajo realizado por el señor Valle con Christophe Kohl, que aplicando la teoría de las redes consideran cada criterio como una entidad independiente y viendo cómo interactúan con el resto de los criterios y diferenciando los criterios aislados con aquellos más centrales, es decir, que pasan a través de los cuales el resto de los criterios intervienen en el elemento. Y ahí comparando a través de distintas adicciones a sustancias, han podido remarcar que el craving es el elemento central, es el hub por el que pasan el resto de los demás criterios. Así que esto nos ha permitido validar. Tenemos criterios más centrales que son los motores de la pérdida de control y el craving que puede ser central o no central y luego otros que son consecuencias de la pérdida de control.
Así que al lado de toda esta valorización del Kraven como herramienta que ayuda al diagnóstico, es decir, que permite categorizar si una persona tiene o no la dependencia, lo que llevamos mucho tiempo planteándonos y muchos terapeutas lo hacen, es más bien saber si el Kraven es justo una categoría, un rasgo, una característica que tenemos o no tenemos, o si más bien es un estado que cambia, que está en variación. Es algo que cambia en frecuencia o en intensidad. Durante mucho tiempo hubo un debate para saber o intentando saber si entre los clínicos, los investigadores, los pacientes, las familias, los entornos, si el craving es motor de la recaída o es el hecho de consumir lo que genera el craving. Y durante mucho tiempo tuvimos que estudiar la dinámica del craving porque esencialmente es un fenómeno de experiencia, es algo totalmente subjetivo. Y un límite o un problema en el estudio científico de los elementos subjetivos es cómo captarlo. De manera tradicional, lo que vamos a hacer es preguntar a las personas qué pasó la semana pasada, etcétera, o tuvo usted ese dolor, tuvo usted esa ansiedad, tuvo ese craving. Y bueno, esto necesita, o este trabajo introduce el bies de la experiencia o del enfoque de la experiencia personal, pero también nos lleva a la mecánica de recordar lo que es otra característica, recordar y si recuerda el que tenga la palabra para expresar lo que haya podido sentir, lo que no es tampoco evidente. Otro elemento que también supone una limitación a la investigación y es que el craving es un elemento fluctuante. Es muy difícil identificar un fenómeno fluctuante porque está, ya no está, desaparecido y bueno, hablamos de un fenómeno desagradable, de un fenómeno que no es agradable y cuando tenemos una experiencia que no es desagradable, que no es agradable, perdón, cuando el fenómeno desaparece, estamos muy contentos y de manera protectora dejamos de pensar en esa sensación y esto retrasa la capacidad que podemos tener de aprender de todas estas experiencias. Ha habido, como en muchos, en un progreso, en un avance en la investigación, sí que ha habido de forma pareja un avance tecnológico y por ello tengo que mencionar la contribución del señor Selzer, que por distintas campos vino a Francia, trabajó en un primer lugar en Grenoble, luego también fue contratado en Burdeos como profesor y que nos ha aportado un método que permite estudiar en la vida cotidiana las experiencias subjetivas y simplemente utilizando, no es él el que inventó el método, sino más bien que lo trajo a Francia y que permite, utilizando un teléfono o el equivalente a un teléfono móvil, el poder preguntar a las personas de manera cotidiana sobre lo que están viviendo en este momento. Más que preguntarles ayer, la semana pasada, el mes pasado, ¿tuvo usted dolor? ¿Sintió ansiedad? ¿Sintió una depresión? No, se trata ahora mismo, ¿cómo está? ¿Está ansioso, deprimido, etcétera? ¿Cómo está? Y esto, es verdad que en ocasiones es difícil acordarnos de cómo estábamos ayer, qué hicimos ayer, la semana pasada, etcétera, pero en cambio, si nos preguntan ahora mismo, es muy fácil responder. Además, el señor Sacher hizo su tesis y adaptó este método al estudio del Krebin. Y con Millar Fatías pudieron generar un estudio o implantar un estudio que demostró que había una asociación entre el Krebin y el uso en el sentido del Krebin que va a determinar el uso. Y esto ha sido muy esencial. Lo pudieron demostrar a través de distintas sustancias, luego ha sido reproducido por otros equipos europeos y en América del Norte. eh, Casi que para todas las sustancias y para un cierto número de dependencias a no sustancias. De todas maneras, tenemos que saber que se trata de un fenómeno dinámico, de cinética. Si ahora tengo 5 de 10, por ejemplo, no tendrá el mismo valor predictivo si tengo 5 de 10 si esta mañana tenía 3 de 10, es decir, que mi crédito aumenta y esto aumenta la probabilidad de que recurra a la sustancia esta tarde que si esta mañana tengo, por ejemplo,
4 o 5, pero esta mañana estaba en 8, es decir, que mi craving se reduce. Esto quiere decir que esta tarde seguramente no recurriré al uso de la sustancia. Esto nos va a permitir anticipar sistemas terapéuticos que van a permitir al individuo el poder ajustar su dosis a sus necesidades momentáneas y no el que cuente con una atención un tanto estándar como lo hacíamos en el pasado con cirugía o con cancerígeno, cuando lo que hacíamos muchas veces era cortábamos todo lo que cortábamos y pensábamos, bueno, pues si he cortado todo, pues igual sí que me habré quedado absolutamente todas las células cancerosas, es decir, habré terminado con el cáncer porque me lo he quitado todo o todo lo que podía cortar o quitar. Otro elemento que todo el mundo conoce, el fenómeno de cues, es el entorno, el hecho de cruzarnos con personas que están consumiendo, bueno, el olor al tabaco para aquel que tiene una dependencia a la nicotina, la vista de una botella de vino u otro, la publicidad, bueno. Todo esto provoca evidentemente craving, así que con otros autores se ha podido poder demostrar que había cues individuales propias a la historia del individuo que vienen de la emoción, del recuerdo, que pueden estar ligados al comportamiento de la persona y que tienen un valor de provocación del craving bastante más alto que los cues habituales. Tenemos muchas veces en unas curas, poscuras, lo que hacemos es nos alejamos de las personas para evitar estos comportamientos, pero muchas veces lo que pasa es que no tenemos en cuenta el comportamiento que es intrínseco, el que viene de él. Otro elemento, el craving es una experiencia desagradable y como tal genera una respuesta con manifestaciones ansiosas y depresivas. Y hoy en día estamos en una sociedad donde la noción de experiencia ansiosa o depresiva es algo que todo el mundo vive. Si alguien me dice que está ansioso, yo entiendo perfectamente. Si alguien me dice que está deprimido, todos sabemos lo que nos está diciendo. Pero en cambio, si alguien me dice tengo un craving, me preguntaré qué me quiere decir con esto. Es menos evidente. Así que es un reto para las patologías duales el diferenciar lo que son manifestaciones generadas por un trastorno comórbido de manifestaciones que son las consecuencias de un craving mal identificado y no atendido. Y esto permitió a Fisher y a Ser el poder desarrollar y proponer un modelo Cues-Cubing recaída en el caso de la dependencia. Y lo que se pone en evidencia, si abordamos todos los datos muy bien documentados en la bibliografía de Baer, ahí vemos que todas las explicaciones que hayamos podido dar para explicar la recaída, todas estas se ven mitificadas, reducidas por el efecto del craving. Y esto nos lleva a personalizar, a tener que modificar toda la atención terapéutica que podemos hacer de la persona. Finalmente, tenemos muchos otros más elementos que el diagnóstico. Estamos en algo sostenible. Así que tenemos que garantizar esta sostenibilidad. Y bueno, a partir del momento que existe esto, en este caso lo que se trata es de curar, pero sin pararnos en reducción, abstinencia o evaluar la motivación. No, se trata de ponernos de acuerdo con la persona en un consenso. Así que un objetivo clarificado es intervenir intentar evitar la recaída intentando reducir la frecuencia de la recaída, no buscando eliminarla. Y otro medio operativo consiste en intervenir sobre una diana específica que es el craving, identificar y gestionar este craving. Y en esta perspectiva, la abstinencia no es ni necesaria ni suficiente para determinar que tenemos un buen resultado. Si alguien se es abstinente pero sigue viviendo el craving, volverá a consumir o la sustancia de origen u otra sustancia. Y todos los clínicos saben que pasar de la dependencia a heroína al alcohol está ligado más bien a la legalidad y está ligada un poco a la salud, pero realmente es social. Pasar del uso dependiente del tabaco al uso adictivo de la alimentación está muy bien para los pulmones, pero seguramente que para la salud general, en la salud mental o la longevidad de la persona, seguramente que no es una buena decisión. Así que abstinencia, reducción bueno, viene de la atención y todo esto está muy bien, pero hay límites
límites, límites importantes y cosas que no conocemos y que contribuyen seguramente porque no nos centramos lo suficientemente en el Krevin, y no tenemos en cuenta lo que puede ser toda su parte teológica, la predicción. Hay, hay dos cosas que suponen un límite. Todos los estudios que hablan del Krevin, todos estos estudios han sido realizados en personas que tienen múltiples criterios, que tienen adicción, una dependencia que está ahí desde hace mucho tiempo. En este contexto, el Krevin tiene un papel esencial. Así que deberemos de saber si el Krevin es la primera manifestación de la adicción. Question, c'est quelle est la valeur du Y craving quand tenemos que plantearnos también cuál es el valor del craving cuando está aislado. Cuando es la primera manifestación, alguien experimenta el craving por primera vez. ¿Es el principio del final, quizá, o es únicamente un fenómeno independiente? Y luego hay otra cuestión. Uno de los límites de la detección del craving, que es algo muy experimental, requiere una atención explícita de la persona. La persona tiene que concentrarse en monitorizarse, en pensar en su craving, y eso la pone en una especie de incomodidad, porque al mismo tiempo experimentar el craving es desagradable. Entonces, en la práctica no es algo que se va a poder mantener a largo plazo. Por lo tanto, la cuestión es que, bueno, ¿podríamos automatizar esa detección? Bueno, esto es muy interesante y voy a acelerar porque si no me voy a quedar sin tiempo. Hay un taller el jueves que retoma todos estos elementos con investigadores importantes que han llevado a cabo este trabajo, el trabajo de Manuel Vallée en concreto, que ha realizado un estudio que acaba de publicar, siguiendo personas consumidoras que no estaban en tratamiento por una adicción y que no consideraban en el screening tener ninguna adicción. Entonces, les ha seguido durante 12 meses, cada 3 meses, y ha documentado la existencia del craving y otros criterios asociados. Y lo que observa es que en ese periodo de 12 meses, los individuos que no dicen tener craving tienen muy pocos criterios adicionales y muy poco consumo. Y los individuos que informan de tener craving, inversamente, tienen otros criterios y más consumo. Por lo tanto, bueno, eso se ve en el caso del alcohol, del tabaco y otras adicciones. Bien, entonces, o los individuos no tienen craving o si lo tienen, el craving aislado es efímero, se asocia rápidamente a otras manifestaciones. Entonces, este argumento nos hace pensar que se trata de un primer fenómeno. Otro elemento es la cuestión de poder aliviar al usuario de ese esfuerzo permanente que debe realizar para monitorizar su craving con un sistema automatizado. Esto es algo que se ha investigado por parte de muchos grupos con dificultad porque genera cuestiones operativas que serán detalladas en el taller del jueves, pero lo que podemos decir es que combinando un método experimental y de monitorización con dispositivos conectados de medición, pues Emmanuel Valle y su equipo han generado un sistema que permite determinar que un individuo está experimentando un craving, efectivamente, y podemos decirnos, bueno, podemos alertar quizá a su terapeuta, pero mucho mejor sería, en cuanto a la autonomía de la persona, es avisar a la persona para que esta persona pueda tomar acción. Como conclusión, diré que la medicina personalizada y la dictología 2030, 2040, 2050 es difícil realizar perspectivas aquí. Bueno, cuando hacemos un diagnóstico tenemos distintos criterios que mezclan un poquito la pérdida de control y sus consecuencias. Y quizá lo que tengamos que hacer es dar un último paso. Y aunque estamos todos en el enfoque toxicológico preocupados por el consumo y sus consecuencias, quizá debiéramos dejar de centrarnos tanto en el uso, en el consumo. Garantizarnos, por supuesto, que la persona entiende las consecuencias del consumo. Por lo tanto, si la persona
consume por vía intravenosa, pues hay que hacerlo de manual, de libros, si va a consumir alcohol y a conducir, tiene que saber, ¿no?, que hay que beber después de haber conducido. Entonces, debemos descentrarnos tanto del uso y centrarnos más en el fenómeno del craving, lo que implica un trabajo con la persona para que pueda ser capaz de detectar ese craving, transmitir esa información. Y ahí es donde los dispositivos digitales nos van a ayudar y anticiparse, ¿no?, en definitiva, a las intervenciones terapéuticas que van a poder realizarse en el momento exacto en el que son adecuadas para esa persona. Muchísimas gracias por su atención y antes de pasar la palabra a Ikro Marimani, me gustaría mostrar estas imágenes de nuestro equipo, gracias al cual hemos llegado a estos resultados y un poquito de publicidad de paso. Aquí tenemos el taller que he mencionado de ATHS, un taller al que les recomiendo que asistan el jueves y también hay uno esta tarde, miércoles, en el que vamos a combinar la perspectiva médica y la perspectiva administrativa, regulatoria, para saber cómo gestionar mejor los dispositivos que reciben a personas con adicciones. Muchísimas gracias por su atención. Merci Marc. Sans transition. Muchísimas gracias. Sin transición, vamos a pasar ya a Ikro Maremani. Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias por haber venido a esta charla. Hoy me gustaría hablarles de un tipo especial de estrés postraumático útil para monitorizar a los pacientes durante el tratamiento agonista de opioides. Este es mi conflicto de intereses. Bien, vamos a centrar el tema. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque normalmente pensamos que debemos movernos hacia una terapia adaptada al paciente en el ámbito de las adicciones. No debemos basar nuestro juicio clínico ya en si el paciente está consumiendo la sustancia o las sustancias o no. Lo que tenemos es que evaluar otros aspectos. El espectro postraumático, en mi opinión, es uno de los más importantes. Bien, entonces comenzaré con las características principales de la experiencia clínica, los factores de vulnerabilidad y la sensibilidad al estrés y a continuación mencionaré la relación entre el estrés postraumático y la adicción. Y luego voy a ver cómo evaluar este espectro postraumático. Bien, finalmente, en la última parte de mi presentación, voy a mostrar el impacto de la sensibilidad al estrés durante el tratamiento. Bien, vamos a empezar con los factores de vulnerabilidad en la adicción. Bien, aquí tenemos un resumen de la literatura reciente existente. Una exposición repetida a una sustancia es un elemento esencial para el desarrollo de una adicción. Pero sus otras manifestaciones clínicas son las que dependen mucho en la interacción con factores biológicos, medioambientales y psicosociales. En concreto, ¿qué queremos tratar en esta presentación? Bien, en realidad es el papel de la regulación de respuesta al estrés.
El papel del estrés en las adicciones ha sido estudiado durante décadas. Hay muchas teorías que convergen en el reconocimiento del estrés como un factor clave en el aumento de la vulnerabilidad a la adicción. Aquí tenemos un modelo esquemático de la perpetuación de este proceso. Por una parte, tenemos un circuito reverberante que implica factores de vulnerabilidad genéticos y ambientales. Esto lleva a un trastorno crónico y a una respuesta con una adaptación al estrés y a ese circuito gratificante. Esa adaptación se da en el cerebro y por otra parte, en este circuito también interviene en las revisiones experimentales, también en la frecuencia de consumo de droga y en la regulación, en, eh, en los patrones del consumidor habitual. El estrés es un factor clave en el desarrollo de una adicción. Pero ¿cómo reconocemos clínicamente el estrés en estos pacientes? Bien, queremos centrarnos en la sensibilidad al estrés en este punto de la presentación. Hablamos de la capacidad de procesar eventos vitales y gestionar nuestras reacciones emocionales. Hay numerosos estudios que han mostrado el impacto de un estrés repetido a una edad temprana en el desarrollo de un comportamiento de consumo de sustancias. La correlación biológica se ha analizado en profundidad, en concreto la desregulación hipotalámica, como vemos aquí, muestra una asociación con la adicción. También existen trastornos psiquiátricos como estrés postraumático. En concreto, nuestro grupo de investigación en colaboración con otro grupo holandés sugiere el uso del nivel de cortisol para analizar la actividad a largo plazo. Se ha observado que la actividad del eje HPA no solamente está más desregularizada en pacientes con desorden dual, sino que además aumenta en relación a la gravedad de la adicción en pacientes con trastorno dual. Bien, vemos aquí que el trastorno postraumático juega un papel principal en relación con el trastorno de consumo de sustancias, no solamente por la alta prevalencia de la comorbilidad, sino porque la coexistencia de ambos trastornos muestra una imagen clínica más grave que responde peor al tratamiento. Esto genera la necesidad de una evaluación más amplia del estrés, de la sensibilidad al estrés en la práctica clínica y en concreto necesitamos conocer más este estrés postraumático. Vemos que se ha investigado en este sentido. Se ha querido explicar la relación entre el trastorno de consumo de sustancias y el estrés postraumático. Como ya se ha mencionado, mucho trabajo se ha centrado en la influencia del estrés crónico y el trauma en la posibilidad de que un individuo desarrolle el trastorno de consumo de sustancias. En concreto, hay investigación psicológica que considera que el comportamiento de consumo de sustancias es una estrategia típica para tratar el estrés, para gestionar el estrés, para amortiguarlo de alguna manera y para reducir también su efecto. Esto es coherente con la hipótesis kantiana, la hipótesis de automedicación. Por otra parte,
Las teorías del estrés, de adicciones basadas en el modelo neurobiológico se han propuesto, en las que los eventos estresantes inducen una modificación en el cerebro y pueden predisponer a un estrés postraumático y al trastorno de consumo de sustancias. Hay observaciones que han llevado a la hipótesis de un campo común del sistema que implica el sistema opioide y que puede haber condiciones de vulnerabilidad comunes en ambos casos, en estrés postraumático y consumo de sustancias. Bien, esto proviene de la observación de que la medicación agonista de opioide es capaz de limitar el inicio del estrés postraumático después de un evento traumático. Los pacientes tratados con opioides muestran una Y reducción de los síntomas de estrés postraumático. los pacientes tienen menos síntomas respecto al PTSD. Esto nos permitiría enlazar, mejor dicho, con la idea según la cual el opioide sirve de barrera al desarrollo de una automedicación. Entonces, ¿qué pensar de ello? Si este sistema es igualmente está implicado en los estrés crónico, ¿acaso hubiese finalmente una disfunción de estos diferentes sistemas y acaso el opioide va a venir a perturbar el equilibrio neurológico? Por otra parte, se sabe que un modo de vida donde se utiliza sustancias eh, tóxicas, ese modo de vida también va a poner el individuo ante situaciones igualmente traumatizantes. Sabemos que las personas que toman sustancias son más sensibles al estrés y más están sometidos a un estrés, más consumen sustancias. Por lo tanto, ahí de nuevo parece verse elementos que se superponen tanto en la progresión de un trastorno de abuso de sustancia. Ahora se está proponiendo una nueva hipótesis según la cual es posible que este trastorno de abuso de sustancia sea un factor independiente que aumenta la susceptibilidad individual al PTSD. ¿Esto es verdad? Esto significaría, por lo tanto, que el desarrollo de una adicción esté influenciado por el estrés y episodios también de traumatismo, pero que también se podría pensar de forma simétrica que si hay un desequilibrio en la gestión del estrés en el cerebro, este desequilibrio también podría tener un impacto sobre la forma como uno gestiona los elementos estresantes de la vida. Por tanto, a largo plazo, ¿cuál sería la consecuencia de este desequilibrio? Ese doble desequilibrio podría ser que la indicciones tengan un impacto sobre la aparición y la reacción a estos momentos estresantes. Y aquí se ve lo que se ha utilizado para evaluar el PTSD en los pacientes de psiquiátrico. Estamos evaluando las emociones del paciente tras eventos que no ponen en peligro su vida. Eventos, por lo tanto, que no son fatales o letales. También hemos observado el comportamiento en función de eventos realmente que han puesto efectivamente su vida en peligro, perdón. La Escuela de Estudios de Patología Adictiva ha explorado igualmente la relación entre el abuso de sustancia y el PTSD y sobre todo sobre usuarios de heroína. Efectivamente, este grupo de investigación ha avanzado la hipótesis siguiente: el uso de sustancia puede
ser precedido por el desarrollo de un trastorno ligado al estrés y quizás es esta patología relacionada con el estrés el que hará los sujetos más susceptibles al desarrollo de un abuso de sustancia. Es un punto de vista, por lo tanto, clásico. La primera pregunta que uno se podría plantear es, ¿acaso existen diferencias de sensibilidad al estrés antes y después del momento que arrancó la dependencia? Y por lo tanto, si tenemos en cuenta de la edad en la cual el abuso de sustancia ha arrancado, si se tiene en cuenta igualmente de la duración y de la cronicidad del uso de sustancia, ¿acaso podemos poner en evidencia una relación? Cuando se observa que hay un aumento de la sensibilidad a los eventos estresantes de la vida, hay un abuso de sustancia que precede a esa circunstancia y cuanto el tiempo actúa, más el estrés aumenta. Por lo tanto, y el consumo igualmente. Estos elementos estresantes están directamente ligados con la toma de sustancia y aquí también muy importante la variabilidad de la respuesta. Y aquí se observa que existe una variación emocional a eventos estresantes según sea antes o después del inicio de la dependencia. Vemos que hay una reducción de la capacidad a gestionar respuestas emocionales y esto va a cambiar en función de la duración de la cronicidad de la adicción. Aún más interesante esta observación. Esta reacción postraumática está directamente proporcional a la severidad de la adicción a la heroína o al menos el trastorno del espectro del PTSD es más severo cuando tenemos pacientes que están en fase 3, que ya han tenido un tratamiento, pero también en pacientes que tienen adicciones múltiples. Otra observación interesante, los sujetos aparentemente se estabilizan con una dosis superior de metadona y el control de PCD igualmente se refleja. Podríamos preguntar cuál será el valor límite y ahí se hace la distinción entre los sujetos que tienen un PTSD después de un evento catastrófico. Cuando miramos la literatura de los jóvenes que han sobrevivido tras un temblor de tierra en Áquila en 2009, fijaros esta cota y hemos visto el límite superior que parece alcanzar 32 entre lo que han sobre los supervivientes que van a tener un PTSD y aquellos que no lo han desarrollado. Y en base a este límite máximo podemos decir que en estas personas, incluso cuando no están expuestos, o hemos podido poner en evidencia con estos pacientes, si no están relacionados directamente con un evento catastrófico, van a desarrollar un PTSD. Y ve aquí la severidad del espectro de PTSD sobre pacientes de largo tiempo y se ve que su PTSD va a ser mucho más severo que aquellos pacientes que han desarrollado un PTSD después del temblor de tierra. Por lo tanto, parecería, en este caso, que haya una mayor frecuencia y una mayor severidad de desarrollar un PTSD en los usuarios de heroína. Por lo tanto, aquellos que tienen o han vivido una catástrofe, aunque los efectos de la heroína no están comparados con un evento tan traumatizante como un temblor de tierra. Hay algunos factores discriminantes que permiten marcar la diferencia entre los supervivientes que tienen un PSTD y aquellos que no lo han desarrollado. A este nivel,
Debo igualmente hablaros del inventario que incluye 17 puntos, es un formulario y que está derivado de la herramienta que utilizamos para el PTSD. Es un formulario que teoriza el PTSD en los usuarios. Y aquí hay una noción también de máximo. Se permite estudiar la sensibilidad al estrés cuando supera el de el nivel de heroína. La escuela del PTSD ha puesto ya en evidencia una serie de términos y ha utilizado lo que se llamó la factorialización de el SCL90 con 5 manifestaciones específicas a aquellos que consuman sustancia. Estos 5 factores que podéis ver en la pantalla. De forma similar, ¿acaso podemos decir para el enfoque multidimensional del abuso de la heroína con el espectro del PTSD? Vemos que las reacciones son diferentes y los usuarios de heroína tienen una reacción al estrés que es diferente de otros sujetos que sufren otras patologías psicóticas. Por lo tanto, no siempre hay correlación. Y además aparecen 2 clases o 2 tipos. El primer tipo es donde los sujetos no tienen estrés postraumático y aquellos que sí que lo tienen. Esto permite de poner en evidencia una especificidad del estrés postraumático en los usuarios de heroína con comportamientos que son muy específicos a los usuarios de heroína. Aquí veis los síntomas que son los más frecuentes en las personas que tienen una adicción con la heroína. Se trata de una serie de comportamientos adaptativos, algunos que son comunes a otros pacientes psiquiátricos y otras que son muy específicos a la población que consume heroína. Aquí veis igualmente diferentes síntomas que son específicos y otros que son comunes. Recientemente se puso en evidencia la característica que firma la sensibilidad al estrés bajo tratamiento agonista a los opiáceos. Y hay un enlace entre la sensibilidad al estrés y las características clínicas de la adicción a la heroína. Hemos medido la correlación entre sensibilidad al estrés y la gravedad de la adicción de la heroína y hemos comparado los pacientes que tienen o no una sensibilidad al estrés. Dicho en otros términos, pacientes que son susceptibles de tener un trastorno de espectro del PTSD. Hemos utilizado este tipo de evaluación y tenemos aquí los resultados. En primer lugar, la correlación entre un trastorno de tipo PTSD y la característica del mal uso de la heroína. Veis que hay una estrecha relación entre la sensibilidad al estrés y las condiciones económicas. Lo que es muy interesante también es observar el estatus mental alterado y el uso concomitante de otras sustancias que activan el esquema de la redundancia. Estas correlaciones demuestran que hay una relación estrecha entre el PTSD y algunas de las características típicas de la adicción a las drogas. Vemos igualmente que hay una asociación estrecha entre la sensibilidad al estrés y la existencia de una psicopatología típica del abuso de droga, y esto se ve gracias a una correlación estrecha entre diferentes ítems de la psicopatología. Por otra parte, cuanto más el trastorno de PTSD es severo y más el bienestar contado por un paciente se encuentra en la parte inferior de la escala. Los pacientes que tienen un trastorno del espectro PTSD a menudo son mujeres
de un medio social desfavorecido y también existe un impacto sobre el estatus mental que está deteriorado, también una mala adaptación al trabajo y su entorno, y también observamos que en estos pacientes que tienen un PTSD van a tener un impacto más fuerte a las patologías de estrés, y aquellos que tienen un comportamiento más abusivo de droga tienen un PTSD más marcado, por lo tanto, más psicopatología y un nivel reducido de bienestar personal, como nos cuentan. Por lo tanto, cuando se tiene una sensibilidad al estrés autorrelatado que es más elevado, tenemos una correlación con la reducción del estatus mental, también la probabilidad de un problema ante los tratamientos de largo alcance, que van a tener que ser también más severos, y un bienestar subjetivo. Los pacientes que abusan de sustancia a menudo son mujeres con estatus social deteriorado. El histórico con la adicción de la heroína y con un estatus mental deteriorado cuando empiezan el tratamiento, una dificultad de adaptación en el entorno laboral y también problemas con la ley. Igualmente muestran un nivel más elevado de psicopatología y, digamos, un bienestar más inferior. ¿Hay implicaciones clínicas? Pensamos que sí. Cuando se tiene un abuso de sustancia, sabemos que hay trastornos que aparecen y el tratamiento normalmente se va a limitar en el tiempo. Y esto es una certeza. Y en la práctica clínica no tenemos estándar de lógica que nos viene a decir cuándo parar el tratamiento. Y en este contexto habría que estudiar la psicopatología específica de los pacientes, los comportamientos adictivos y la sensibilidad al estrés. Si estudiamos estos tres elementos, podríamos tener informaciones que en clínica nos permitiría hacer un seguimiento más estrecho con los pacientes y después, antes y después del tratamiento. Esto podría permitir tener la llave y tener el momento donde solamente limitamos los riesgos en el tratamiento a pasar a un tratamiento verdaderamente personalizado y adaptado a los pacientes. Se recomienda, por lo tanto, de poner en marcha un tratamiento de agonista de los opioides, pero este tratamiento no va a interrumpir los efectos propios de la psicopatología, sobre todo cuando no se ha tratado la sensibilidad al estrés. Si no tratamos el estrés, solo estamos reduciendo daños, que ya está bien hacer reducción de daños, pero queremos hacer mucho más. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Enrico. Bien, tenemos algunos minutos para poder contestar, para resumir el craving con Mark y ver los modelos experimentados. Y luego, como se ha hablado muy bien, el espectro del estrés postraumático en el uso de la heroína. Es un tema que controla muy bien con su equipo. Por lo tanto, le cedo la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo, por favor? O hacer esclarecimiento. Tenemos algunos minutos. Preséntese, por favor, y pregunta. Katia Inel, yo soy médica en París. Le quiero agradecer su intervención sobre la aplicación de la adicción. Tenía dos pequeñas preguntas. La primera, estaba interesado en el taller anterior para poder ver la buprenorfina en el tema del craving. Se sabe hoy en día que la mirtazapina es eficaz. ¿Acaso sobre el craving también puede estar relacionado sobre el PTSD o directamente sobre el craving? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es más bien una observación.
sabiendo la vulnerabilidad a desarrollar una dependencia de aquellos que tienen los PSTD, ¿no se podría igualmente utilizar antálgico opiáceos para estos pacientes? Y que podría ser también una vulnerabilidad particular. Mark, ¿quiere contestar? Por favor, sí, vamos a ver. Un momento. Sí, ha ido a buscar unos cascos. Un momentito. Quizás podríamos responder sobre la parte craving. Sí, responder a la parte craving, antes tiene que él tomar la palabra. Bueno, veamos. No entiendo el francés, pero usted comentaba, ha hablado muy rápido. Discúlpeme, para mí no lo he entendido bien. Es un medicamento interesante porque es un sedativo antiansiedad y es bueno particularmente cuando hay una forma perforeica. Y esta es el punto de partida, digo bien, de resultado del uso o del mal uso, perdón, de la droga. Y en realidad, en mi opinión, es un agonista del sistema opioide, pero es también un serotónico que sería útil igualmente para tratar el estrés postraumático ligado al consumo de heroína. Bien, rápidamente, para ver el tema del craving, ahí es un desafío fundamental sobre esta relación, que es un desafío. Veamos, hay un nivel tónico que muestra que la experiencia precoz del estrés es un factor de riesgo y de vulnerabilidad para la totalidad de los trastornos. Por lo tanto, en caso de PSTD hay un trastorno como tal, por definición existe un estrés, por lo tanto, existe esa vulnerabilidad a desarrollar otras adicciones y otros traumáticos. Por lo tanto, que es la parte de los hechos, ahí aún queda por precisarse y este challenge o desafío en caso de autoconsumo y los efectos inducidos de la abstinencia de las diferentes sustancias que pueden manifestarse como depresivas, ya no se sabe a qué atenerlo, quizá la vulnerabilidad al estrés o quizás el PSTD contemporáneo o otro trastorno o a una adicción. Y en caso de craving no verbalizado, la consecuencia es experimentar ansiedad y Por lo tanto, este es un poco el reto de las patologías duales. Es una especie de magma un poco desagradable en el que nos introducimos. Muy bien, un comentario, si se me permite, sobre esta noción de comorbididad de las patologías duales. Cualquier familia puede dar antidepresivos, antipsicóticos. Hay un efecto claramente en la patología, en el síntoma, mejor dicho, asociado al craving, una mejora de los síntomas asociados al craving. Hay menos presión en el craving. Esto es específico, pues le dejo responder. Nosotros con un arsenal terapéutico limitado solo podemos prescribir algo, animar a este tipo de prescripción cuando los síntomas lo requieran.
Jean-Marie Rossier. Me gustaría agradecer al Congreso ATHS que se difunda online porque eso nos permite seguirlo. Me parece muy interesante. Muchísimas gracias por difundir sus conocimientos. Soy responsable de un hospital de día que abrió hace 4 años. Nuestro trabajo se centra mucho en el craving, con mindfulness, con psicoeducación y tenemos una cuestión semiológica, la diferencia entre el craving y la disociación. Los pacientes, cuando nos hablan de sus experiencias subjetivas de craving, tienen ganas de consumir, entre ese punto A de ganas de consumir y el punto B, que sería el consumo real, tienen una experiencia de craving clara. Utilizamos naltrexona en el caso del alcohol para reducir esa intensidad, pero a menudo vemos esa asociación entre los eventos adversos y la intensidad de la adicción. Y no sé muy bien, la cuestión de la disociación, este fenómeno disociativo del craving, ¿es algo que les parece coherente? Muchas gracias por esta pregunta. Sí, no tengo la respuesta realmente, porque si estamos en un nivel descriptivo, sí, por supuesto, hay disociación entre yo experimento una necesidad y la percibo como no adecuada. Pero hay algo que me gusta más allá de eso, con lo cual es difícil desprenderse de esa sensación. También tenemos el hábito de reservar ese término disociación a patologías psicóticas, por lo tanto, tampoco es eso realmente al 100%. Entonces estamos ahí atrapados en las palabras porque hay términos tradicionalmente reservados y pierden ese valor descriptivo. Tienen un valor también de hábito o, etiológico y eso sería un error decir, como se ha dicho, ¿no? Las adicciones son trastornos psicóticos. Sí, es un proceso psicopatológico que lleva a la discordancia. Dicho esto, cuando los pacientes experimentan esto, el craving, ¿no? Utilizan términos para definirlo y la manera, ¿no? de presentar o de hablar de términos o de que les faltan las palabras es otra forma también de describir el craving, ¿verdad? Los pacientes también nos dicen algo cuando no encuentran palabras al describir esta etapa. eh, Podríamos también decir, desde el punto de vista operativo, si observamos los antipsicóticos, y hay literatura al respecto, tienen un efecto de agravación. También, por lo tanto, es un elemento que nos hace reflexionar, que estructuralmente no estamos hablando de lo mismo. Bien, vamos a responder a una pregunta para respetar el tiempo asignado. Micrófono, por favor. Breve, por favor, sí. Gracias. Estamos hablando de trauma, de estrés postraumático. ¿Están hablando sobre pacientes que han sufrido un trauma o un estrés postraumático cuando eran niños a una edad temprana y también en personas mayores que recientemente han vivido un trauma como refugiados, por ejemplo, de situación de guerra? Porque hay cofactores similares que pueden ayudar. Nosotros trabajamos mucho con refugiados, les pregunto, porque les enseñamos cómo gestionar eso. Sí, lo normal es un trauma antes de la adicción, pero también hay otras situaciones, ¿no? Se intenta
debemos poner atención también a la etapa post-adicción. ¿Por qué? Porque en esa etapa posterior a la adicción, los pacientes sin trauma alguno en su infancia pueden tener una reacción similar al trastorno de estrés postraumático. En esa época post-adicción, si tenemos un pre y un post, sería terrible, por supuesto. Y esto es clave entender por qué resulta difícil bloquear el tratamiento, especialmente en pacientes que continúan teniendo este tipo de sintomatología postraumática, también cuando dejan de consumir la sustancia, porque hay algo dentro de ellos. Sí, el trauma es como un gatillo, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Tratamiento, farmacología, psicoterapia, etcétera. ¿Por qué no usarlo todo? Sí, podría ponerse los cascos para seguir estos comentarios. ¿Lo dejamos aquí? ¿No? ¿Hay alguien que quiere hablar? Sí, muchas gracias. Me gustaría realizar un comentario muy rápido sobre el craving. Creo que habéis recibido el email que envié. Recientemente se han publicado instrucciones para aprobar medicación en este tipo de trastornos y no se acepta el craving como resultado, es decir, la posibilidad de desarrollar una medicación anti-craving es muy remota. ¿Por qué? Porque básicamente lo que decimos es que el constructo del craving no existe. Imaginemos lo que eso supone. Estamos muy preocupados por esto, porque cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede ir a Google y ver cuáles son estas directrices que se han publicado. A mí me gustaría invitar aquí a todo el mundo a que realice comentarios, porque me parece terrible. Para nosotros el craving es esencial y si no se acepta, no vamos a ser nunca capaces de tratar el craving. Sí, muchas gracias, Iván. Una ultimísima pregunta. En la fase post-adicción, aquí hay elementos como el maltrato precoz, por ejemplo, o el maltrato sexual que hubiera podido darse. ¿En esa serie hay elementos de esta naturaleza? Cuando estudiamos el espectro postraumático, intentamos eliminar a las personas que han tenido una buena gestión del estrés en el pasado y que han sufrido también estrés del tipo abuso sexual, que es, por supuesto, preocupante en esta situación vital de la persona, pero el estrés postraumático se ha analizado en personas que no han sufrido este tipo de situación, en nuestro caso. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Marc. Gracias a todos y a todas. Les invito a quedarse porque Marc va a continuar con con la siguiente charla en el siguiente simposio. Muchísimas gracias por su atención.